Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 4 y en esta ocasión hablaremos sobre la bobina de Tesla. Una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante, llamado así en su honor a su inventor Nikola Tesla, quien lo patentó en 1891. La bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce altas tensiones de elevadas frecuencias con efectos observables como sorprendentes efluvios, coronas y arcos eléctricos. Su nombre se lo debe a Nikola Tesla, un brillante ingeniero que en 1891 desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y alta tensión con el cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores. Aunque esta idea no prosperó, Tesla es el inventor de la corriente trifásica y de los motores de inducción que mueven el presente todas nuestras industrias. La bobina de Tesla está compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. Nikola Tesla experimentó con gran variedad de bobinas y configuraciones, de modo que el prototipo patentado es diferente de sus primeros prototipos y de los que continuó probando. Funcionamiento de la bobina de Tesla. Actualmente, la bobina de Tesla, que funciona con chispero, se alimenta con un transformador de red eléctrica de alta tensión, el cual proporciona por su arrollamiento secundario la alta tensión necesaria al chispero para producir las chispas. Pero en la época en que Tesla comenzó a desarrollar sus primeras bobinas de alta tensión, la única fuente de alta tensión disponible era el carrete o bobina de Rutherford. El carrete de Rutherford es una especie de bobina transformadora que permite obtener tensiones muy elevadas, incluso de miles de voltios a partir de una corriente continua. Fue ideado hacia 1850 por el mecánico de precisión parisino de origen alemán Heinrich Daniel Rutherford. Grandes bobinas de Tesla producen arcos de varios metros de largo. Podemos deducir que producen potenciales de alrededor de 1 a 3 millones de voltios. En realidad, la bobina de Tesla es un transformador eléctrico con doble aumento de voltaje. Número 1, un primer aumento de voltaje debido a la operación misma de un transformador eléctrico. Número 2, un segundo aumento de voltaje debido a la ampliación por un efecto de resonancia eléctrica, y este es el toque que Nikola Tesla agregó al principio del transformador y que permite alcanzar un voltaje muy alto. ¿Cómo funciona el transformador eléctrico? El funcionamiento de un transformador eléctrico convencional es siempre el mismo. Se utiliza dos bobinas eléctricas. Una, la primera con pocas devanadas, hablamos de giros, esta es la bobina primaria. Y dos, la segunda con muchas vueltas, esta es la bobina secundaria. Cuando una corriente fluye a través de la bobina primaria, inducirá un campo magnético. Allí, cuando la bobina secundaria se coloca cerca o incluso adentro, este campo magnético inducirá una corriente eléctrica en la bobina secundaria. Incluso sin estar conectado, la energía se transmite de una bobina a otra, pasando a través del aire en forma de un campo magnético imperceptible e invisible. Bueno, continuando con el grupo número 4, vamos con las partes de la bobina de Tesla, ¿verdad? En los montajes iniciales de Tesla, el carrete de Rutherford es alimentado por una fuente principal de corriente continua, típicamente una batería, y su arrollamiento secundario o de alta tensión es conectado a dos condensadores de alta tensión, cada uno en serie, con uno de los dos extremos del arrollamiento secundario. Un explosor se coloca en paralelo al arrollamiento secundario del carrete de Rutherford, y antes de los condensadores, las puntas de descarga del explosor eran usualmente bolas metálicas con diámetros inferiores a los 3 centímetros. Aunque Tesla utilizó diferentes elementos para producir las descargas, los condensadores tenían un diseño especial, siendo pequeños con un gran aislamiento entre las placas. Estos condensadores consistían en placas móviles introducidas en aceite, empleados como dieléctrico, que es el material aislante, ¿verdad? Con respecto a las partes de la bobina Tesla, podemos ver que está compuesto por una fuente de suministro de corriente alterna. Tenemos un transformador de alta tensión que está compuesto por un devanado primario y un secundario,
un condensador de alta tensión y un primario también que le llamamos normalmente chispero, también compuesto por otro demandado secundario, que es el que produce la fuente electromagnética para encender, ¿verdad?, cualquier dispositivo eléctrico, en este caso una lámpara. Los componentes de una bobina Tesla tienen un circuito con 4 componentes que están en serie: la fuente de alimentación, el condensador que dijimos anteriormente, una bobina con pocas vueltas, la primaria, un arco de chisma, 2 electrodos separados por 1 milímetro de aire, donde este conjunto funciona de 2 maneras: a cargar y luego descarga alternativamente. Con respecto a los componentes de una bobina de Tesla, funciona de 2 maneras: a la carga y luego a descarga alternativamente, como dijimos anteriormente. Bajo la carga de la fuente de alimentación recarga el condensador a través de la bobina primaria. Esta última permanece relativamente en esta etapa inerte. Cuando el condensador ha almacenado suficiente energía, el voltaje a través de los electrodos de la chispa del arco es demasiado alto y estalla un arco eléctrico de varios miles de voltios, cerrando el circuito por la chispa del arco. Esta es la descarga. El condensador se vacía rápidamente en la bobina primaria, lo que produce un campo magnético muy breve pero intenso. Esta sucesión de carga-descarga ocurre repentinamente y muy rápidamente, en segundos, milésimas de segundo, dependiendo de la distancia entre los dos electrodos. El voltaje requerido para golpear el arco es más o menos bajo cuando se usa una fuente de alimentación de corriente alterna como Tesla pretendía. Esta sucesión de descarga y de carga ocurre varias veces con cada alternancia de la corriente, produciendo una corriente alterna a alta frecuencia y alto voltaje. Bueno, con esto creemos que podemos ya haber concluido con número 4. Esperemos que todo salga bien y buenas tardes.